Buenos días con todos, estimados estudiantes. Es un verdadero placer tenerlos nuevamente en este auditorio, listos para sumergirse en el último contenido de nuestra primera unidad. Quiero que hoy, por un momento, dejen de pensar en la medicina prehospitalaria como un acto heroico de luces y sirenas y empiecen a visualizarla como un acto de ingeniería de datos, porque eso es exactamente lo que vamos a aprender hoy: la organización, limpieza y codificación de los datos que ustedes mismos generan en cada turno. Iniciamos el contenido 5, organización de datos y bases de datos. Y quiero ser muy claro desde el principio. En el sistema de salud ecuatoriano, un dato desordenado es un dato inútil y un dato sucio es un dato peligroso. Imaginen que son auditores médicos en el Hospital Eugenio Espejo y les llega una base de datos con 1000 atenciones prehospitalarias. Si la columna de presión arterial tiene textos como normal, 120/80, hipotenso y celdas vacías, ¿cómo pueden calcular la prevalencia de shock en trauma? Es imposible. La falta de estandarización convierte su esfuerzo en basura estadística. El primer paso para evitar esto es entender la arquitectura de la base de datos. Una base de datos robusta, ya sea en Excel o en SPSS, debe seguir una lógica estricta. Cada fila es un paciente o un evento único, un caso, y cada columna es una variable específica. No podemos mezclar peras con manzanas. Si la columna es edad, solo puede contener números enteros. No puede decir 25 años o 25, debe decir 25. Si la columna es sexo, debe tener códigos definidos como uno para hombre y dos para mujer, no M, H, MASC, FEM, porque el software estadístico no entiende esas variaciones como la misma cosa. Esto nos lleva a la importancia crítica de la codificación de variables. Codificar es traducir la realidad clínica a un lenguaje que la computadora pueda procesar, y el lenguaje universal que usamos en Ecuador es la Clasificación Internacional de Enfermedades, 10ª revisión, o C y E10. Ustedes deben familiarizarse con los códigos de trauma, la serie S para lesiones y la serie I para causas externas. Déjenme darles un ejemplo de la vida real que ilustra por qué esto importa tanto. Según el INEC, una de las principales causas de morbilidad en hombres jóvenes en Ecuador es la fractura de pierna, código S82. Pero si ustedes en su informe ponen simplemente fractura de pierna, están perdiendo información vital. El CIE-10 nos permite ser específicos. S82.2 es fractura de la diáfisis de la tibia. S82.8 es fractura de tobillo. Y lo más importante, el séptimo carácter nos dice si es un contacto inicial, A, sucesivo, D, o secuela, S, para un epidemiólogo. Saber si estamos atendiendo fracturas agudas o complicaciones de fracturas viejas cambia totalmente la política de salud pública. Pero antes de poder analizar nada, tenemos que pasar por el proceso de limpieza de datos o data cleaning. Los datos crudos que vienen de la calle son sucios, tienen errores de digitación, valores imposibles y espacios en blanco. Nuestra misión es detectar y corregir estos errores usando la lógica y la fisiología. Hablemos de los valores atípicos u outliers. Un outlier es un dato que se sale de lo normal, pero debemos distinguir entre lo que es estadísticamente raro y lo que es biológicamente imposible. Si encuentran una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto en un paciente adulto, es raro, pero es posible, una taquicardia ventricular, por ejemplo. Pero si encuentran una frecuencia cardíaca de 500 o de -10, eso es un error de dedo, un typo. La limpieza de datos implica establecer límites duros o hard limits para cada variable. La temperatura no puede ser menor a 30 ni mayor a 45 en supervivientes. La saturación no puede ser mayor a 100. Y luego está el problema de los datos faltantes o missing data. En la emergencia, a veces no se puede tomar la presión porque el paciente está combativo. Eso es un dato perdido, no al azar. MNAR tiene una razón clínica, pero si falta el dato porque se olvidaron de anotar o se perdió la hoja, es un dato perdido completamente al azar. MCAR para la auditoría, un dato faltante es una bandera roja. Si no está escrito, no se hizo.
Y si faltan muchos datos en una variable clave como la hora de llegada, esa variable se vuelve inútil para el análisis de tiempos de respuesta. La consistencia interna es otro nivel de limpieza, es usar la lógica cruzada. Si su base de datos dice que el paciente tiene un Glasgow de 3, coma profundo, pero en la columna de vía aérea dice aire ambiente, sin tubo ni oxígeno, hay una contradicción flagrante, o el Glasgow está mal, o el manejo de vía aérea fue negligente, o se digitó mal. Estas inconsistencias deben ser detectadas y depuradas antes de que el estadístico toque la base de datos. Finalmente, quiero hablarles de la ética del dato en la era digital. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en Ecuador nos obliga a anonimizar las bases de datos para investigación. Esto significa que si van a usar sus registros para una tesis, deben quitar nombres y cédulas y reemplazarlos por códigos numéricos, ID 001, ID 002. El dato clínico es útil, la identidad del paciente es privada, cruzar esa línea es un delito. Hay un componente técnico final que separa al aficionado del profesional en el manejo de datos, y es la creación del diccionario de datos o libro de códigos y la higiene digital en hojas de cálculo. Hemos hablado de codificar, pero ¿dónde guardamos las reglas de esa codificación? Imaginen que ustedes diseñan una base de datos para su tesis o para la estación de bomberos donde trabajan. Definen que el sexo masculino es 1 y el femenino es 2. Perfecto. Pero luego ustedes cambian de trabajo, se van a otra ciudad y llega un paramédico nuevo a manejar esa base. Él ve el número 1 en la columna de sexo y no sabe si uno es hombre, mujer o no especificado. Si no dejaron un manual, esa base de datos se vuelve un jeroglífico inútil. El diccionario de datos es ese manual, es la piedra de roseta de su investigación. Antes de abrir el SPSS o el Excel, deben crear un documento aparte donde listen cada variable. Nombre de la variable, sexo. Etiqueta, sexo biológico del paciente. Valores, 1 igual, hombre, 2 igual mujer, 9 igual desconocido. Tipo, numérico nominal. Esto parece tedioso, pero es lo que garantiza la sostenibilidad de la información en el tiempo. En el sistema de salud pública, donde la rotación de personal es alta, los diccionarios de datos son el único hilo conductor que permite que las estadísticas de 2020 sean comparables con las de 2025. Sin un diccionario, cada quien inventa sus códigos y la historia epidemiológica se rompe. Ahora, hablemos de la higiene digital en Excel, porque sé que la mayoría de ustedes empezará usando esta herramienta antes de saltar a software estadístico avanzado. Excel es una herramienta poderosa, pero es traicionera si la usan como si fuera un cuaderno de dibujo. Un error clásico que veo en los reportes de guardia es el uso de colores para codificar datos. Pintan la celda de rojo para indicar paciente fallecido, o de amarillo para traslado fallido. Visualmente se ve bonito, pero para una computadora, el color no es un dato procesable. Si luego quieren importar esa tabla a un software estadístico para calcular la mortalidad, el software no lee el color rojo. El dato fallecido debe estar en una columna explícita llamada condición de egreso, con un código numérico. Nunca, jamás usen el formato visual, negritas, colores, bordes, para guardar información. La información debe estar en el texto o en el número de la celda. Otro vicio común es combinar o fusionar celdas. Voy a combinar estas 3 celdas para poner el título Signos vitales. Error fatal. Las bases de datos deben ser planas. Una fila, un caso, una columna, una variable. Si fusionan celdas, rompen la estructura matricial y cuando intenten filtrar u ordenar los datos, el Excel se va a volver loco y van a perder la alineación de sus pacientes. Mantengan la estructura simple, la primera fila es solo para los nombres de las variables, cortos, sin espacios, por ejemplo, presión sistólica, en lugar de presión arterial sistólica del paciente, y de la fila 2 hacia abajo, solo datos puros. Finalmente, quiero tocar el tema del enlace de datos o data linkage, que es el santo grial de la investigación en emergencias. Nuestro gran problema en Ecuador es que la información prehospitalaria y la hospitalaria viven en islas separadas.
Ustedes dejan al paciente y no saben si sobrevivió o si el diagnóstico que ustedes pensaron era el correcto. Para hacer ciencia de verdad, necesitamos unir esas dos bases de datos. ¿Cómo lo hacemos? Necesitamos una llave primaria o un identificador único que cruce ambos mundos. Idealmente sería la cédula, pero como dijimos, a veces no la tenemos. Aquí es donde el número de incidente del SU 911 se vuelve vital. Ese código único que genera el despacho debe estar en su hoja 002 y debe ser transcrito a la historia clínica del hospital. Si logramos que ese número sobreviva a la transferencia, luego un investigador puede casar la base de datos de la ambulancia con la base de datos del hospital y decirnos, de los 100 pacientes que los paramédicos dijeron que tenían infarto, 90 realmente lo tenían según el cateterismo. Eso es retroalimentación de calidad basada en datos. Así que llévense esto como reflexión final. El orden en sus datos refleja el orden en su mente. Una base de datos limpia, con un diccionario claro y sin basura visual, es una herramienta de poder. Les permitirá defender su trabajo, publicar investigaciones y, sobre todo, entender qué están haciendo bien y qué pueden mejorar para salvar más vidas. Así que, estimados estudiantes, la próxima vez que se sienten frente a una computadora a pasar sus partes diarios, no lo vean como llenar Excel, véanlo como la construcción de la evidencia científica de su profesión. Una base de datos limpia, ordenada y bien codificada es el legado más valioso que pueden dejarle al sistema de salud, porque es la única forma de aprender de nuestros errores y mejorar para el futuro. Muchas gracias por su atención. Con esto cerramos la unidad 1. Vayan a estudiar, revisen sus apuntes y prepárense porque en la próxima unidad dejaremos la teoría y empezaremos a calcular. Buen día a todos.